Mire, el tema de análisis de los movimientos rotacionales nos va a concentrar ahora, a diferencia de los lineales, en que vamos a cambiar de coordenada. Pues ya no trabajaremos con las coordenadas cartesianas X, Y, Z, sino que ahora cambiaremos y trabajaremos, por ejemplo, la posición angular, denominada como θ sub i, que se refería a la posición angular inicial. Respecto a un nivel de referencia, se marca esa posición angular inicial, donde la partícula va a proceder a recorrer una trayectoria, por ejemplo, circular, y después de un tiempo, esta partícula se va a encontrar en otra posición, digamos, θ sub f, en un tiempo tf, y ese tiempo transcurrido va a ser el que marque desde θ sub i hasta θ sub f, ¿no? A eso le llamamos el desplazamiento angular, el delta θ. Y la longitud del arco recorrido sería ese, ¿no? Entonces, tenemos desplazamiento angular y el tiempo recorrido en esta trayectoria circular. ¿En qué unidades viene medido el desplazamiento angular? En radianes. En radianes. Entonces, partimos de la primera definición o índice que nos determina este movimiento rotacional alrededor del eje de rotación que se considera fijo, como la velocidad angular media. Así como la velocidad media era el desplazamiento sobre el tiempo, aquí diremos la velocidad angular sería el desplazamiento angular y dividido para el tiempo empleado. Entonces, las unidades medidas de omega, que es la velocidad angular media, está en radianes sobre segundo. Si θ describe la posición que tiene la partícula conforme transcurre el tiempo, es una función del tiempo, θ. Entonces, θ es una función del tiempo. Y yo examino el cambio que se produce de θ, de la posición angular, un tiempo delta t después, ¿dónde se encuentra? Entonces, esa variación, que es obviamente el desplazamiento respecto al tiempo, si yo pueda obtener el límite cuando el tiempo cada vez es más pequeño, me define a mí el concepto de velocidad angular instantánea o simplemente velocidad angular. Entonces, la velocidad angular es la primera derivada de esa posición angular θ con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, este de θ sobre dt es por definición la velocidad angular instantánea. Esto, como es una cantidad vectorial, hay que recordar entonces que esto tiene una dirección, omega tiene una dirección, el vector, y el vector delta θ, o sea, el cambio de velocidad de la dirección de delta θ es la misma dirección de omega. Veamos entonces la dirección de ese vector. ¿Cómo lo determina? Imaginemos que tiene usted una rueda dentada, ¿no? Está con un eje de rotación que es fijo y esto está girando. Aquí se suele poner una flecha. Cuando se pone la flecha, no vaya a confundir como el valor de omega. No. Esa flecha que se pone ahí es para establecer en qué sentido gira. O sea, en este caso, visto desde arriba, usted vería la rueda como que se mueve en el sentido de las manecillas del reloj, contrario a las manecillas del reloj. O sea, tiene un sentido de giro antihorario. El giro es antihorario. Entonces, usted coge la mano derecha y envuelve sus dedos de la mano en el sentido de la rotación, como se ve en la figura. Y el pulgar le indica en qué dirección está apuntando el vector omega. O sea, el vector de velocidad angular tiene esta dirección, la del pulgar, hacia arriba. Y está siempre a lo largo del eje de rotación. Lo contrario, si la rueda dentada, bueno, antes de pasar a la otra, si usted ve aquí en cambio que traza los ejes X, Y, Z, ¿no? Los ejes cartesianos, para relacionar esos ejes polares, θ y r, con los ejes cartesianos, muéstrese que omega se dice que está apuntando en la dirección Z positiva. Entonces uno puede decir omega apunta en la dirección positiva de la Z. Entonces uno pone omega sub Z positivo. Lo contrario, decía, si gira en sentido contrario, en este caso visto desde arriba sería como a favor de las manecillas del reloj. El sentido de giro es horario. Y esta flechita, eso es lo que me señala. Pero cuando yo quiera graficar o representar el vector de velocidad, tengo que poner este vector verde, que en este caso pone la mano con los dedos apuntando en el sentido que gira ahora, en el sentido horario, y el pulgar está hacia abajo. Entonces, pulgar hacia arriba, sabe que el vector omega apunta hacia arriba.
pulgar hacia abajo, el vector omega apunta hacia abajo. Eso desde el punto de vista de los ejes cartesianos diría entonces, ahora, con esta representación, la velocidad angular a lo largo del eje Z está tomando valores negativos, ¿sí? Por la dirección, básicamente. Entonces hay esa representación gráfica. Veamos ahora la relación que se muestra entre estas cantidades lineales y angulares, esa relación cinemática entre lo lineal y lo angular. Entonces, fíjense, vuelvo al gráfico, ¿no? Una vista superior de una partícula que describe un movimiento rotacional alrededor de un eje que entra al plano de la pantalla perpendicular. Aquí está el eje de rotación. Y respecto a este nivel de referencia se mide θ sub i, θ sub f. Entonces, el arco de recorrido, S, es básicamente el desplazamiento angular, θ, por el módulo de este radio vector. Este es el radio vector R. Donde el radio vector, por supuesto, es de magnitud constante, ¿verdad? O se puede escribir el escalar S, esta longitud del trayecto es θ, los radianes que describa aquí, por los metros que tenga como radio. Entonces, S es igual a θ por R. Si definimos S entonces como el recorrido, como una función del tiempo, entonces la rapidez que le toma una partícula en recorrer ese arco lo puedo determinar derivando. Derivando esa longitud del recorrido S, ese arco de trayectoria S, con respecto al tiempo. Entonces reemplaza esta ecuación 2 aquí, sustituye. Entonces lo que usted va a derivar es esta función S, esta R, con respecto al tiempo. Entonces esa derivación tiene usted de un producto, en el supuesto de que tanto θ como R cambien con el tiempo, tendría que esa derivada es igual. Primero respecto a la variable θ. De θ de t, fija R. Ahora más. Fija θ y ahora deriva con respecto al segundo factor, la segunda variable, de R de t. Así quedaría entonces la derivada de estas dos funciones en producto, si dependiesen del tiempo. Dado que R es constante, o sea, este radio cuando está girando no cambia, ¿no? Si vale 20 centímetros, sigue siendo 20 centímetros el radio de la trayectoria. Entonces, para todo movimiento circular que sea uniforme, o sea, donde omega es constante, o que sea uniformemente variado, o sea, donde la aceleración angular es constante, cualquiera que sea el movimiento circular, el radio es constante. Entonces, por definición, esto es cero. No hay este valor, porque la derivada de una constante es cero. Solo queda este término. Y dado que hemos definido que la primera derivada de θ con respecto a t, dijimos ya anteriormente, por definición es omega, entonces tiene aquí la primera relación, relaciona, liga, la parte lineal, que es v, la velocidad, y la parte angular, que es omega. Entonces, esta es la relación entre lo lineal y angular desde el punto de vista de velocidades. Velocidad angular, omega, y velocidad lineal. Claro, esta es la expresión escalar. Esta es la rapidez lineal, esta es la rapidez angular. La parte vectorial se le escribe como el producto cruz. El primer factor es la velocidad angular y el segundo factor es el radio vector. Recuerde que el producto cruz no es conmutativo, es decir, R cruz omega no es lo mismo que omega cruz R. La definición de la velocidad lineal en relación con la velocidad angular es omega cruz R. ¿Cómo se muestran los gráficos de estos tres vectores? Tome nota de esto en su cuaderno y apunte. Estamos en un movimiento rotacional, trayectoria circular, sea esta uniforme o uniformemente variada, no importa. Lo importante es que sea circular. Entonces, aquí en el centro de la rotación, es decir, aquí estaría el eje de rotación que viene así en esta dirección. Aquí traza el radio vector. Desplazado ese vector R, ubicado a un mismo origen común, donde está la partícula, aquí está la partícula, ese es el radio vector. Como esta es una trayectoria circular, en ese instante la velocidad por definición siempre es tangente al círculo, ¿no? En ese punto. Entonces, esta es la velocidad lineal, este vector. Y el otro vector, el vector omega, este vector de velocidad angular, quedaría en esta dirección. Nótese que estos tres vectores entre sí son perpendiculares, como muestra la figura. Eso es característica de un movimiento rotacional, de un movimiento que tenga trayectoria circular únicamente. Si es elíptica, si es hiperbólica, si es cualquier cosa curvilínea,
esas características no se muestran más que únicamente en trayectoria circular. Bien, entonces, ¿cómo voy a determinar que se cumple este producto cruz? Usando la regla de la mano derecha. ¿Ya? Hay una que es muy sencilla, que ya mostré antes, ¿no? En la gráfica anterior, ¿se acuerdan? A ver, si hay una partícula que está girando, rueda dentada, ¿se acuerda de la rueda dentada? Y está girando desde el punto de vista de arriba, desde acá arriba. Está viéndolo como que esto está girando en contra la manecilla del reloj. ¿Cómo debería poner sus dedos? Haga la práctica, ponga sus dedos siguiendo este sentido de giro. El sentido de giro es este, contra las manecillas del reloj, antihorario. ¿Y cómo le queda el pulgar si sigue los dedos envolviendo a este movimiento? Hacia arriba, ¿verdad? Le queda hacia arriba. Entonces el pulgar le dice, esta es la dirección de omega. Si el sentido de giro es a favor de las manecillas del reloj, ponga sus dedos envolviendo este sentido. ¿Cómo le queda el pulgar? Hacia abajo, ¿verdad? Entonces omega debería estar pintado hacia abajo. Esa es una regla muy práctica para determinar la dirección de omega. Ahora con eso usted pruebe con otra técnica llamada de la regla de la mano derecha el producto cruz. En los dedos de la mano derecha, apúntenlos en la dirección donde está apuntando omega, o sea, el vector rojo. Y su palma la cierra hacia el segundo vector, el vector en negro, R. Haga ese movimiento, ese abatimiento de sus dedos que apuntan en esta dirección hacia R. Cuando usted hace el abatimiento de sus dedos de la mano hacia acá, la palma cierra el puño. Observen el ejercicio entonces que su dedo pulgar le va a quedar para acá. Entonces, dedos de la mano derecha apuntan omega. Cierra su mano y su palma hacia R. El pulgar le va a quedar indicando la dirección que tiene el producto vectorial, que sería la velocidad. Ok. Otra perspectiva, para que quede más claro. A ver, si usted lo mira, como lo acabamos de ver ahorita en perspectiva, ¿no? Entonces usted ve la rotación, la velocidad, R y omega. ¿Cómo queda omega? Omega queda a lo largo del eje. Solo que en el gráfico anterior, estos tres vectores estaban unidos con el mismo origen compartido común. ¿Sí? Si usted lo ve, ahora desde una vista superior, ¿qué significa? Usted ve desde arriba. ¿Y qué es lo que ve? Simplemente un círculo, ¿verdad? Usted ve un círculo así, vista superior, yo vería así, un círculo. Nada más. Esto de aquí no es un círculo, es una proyección. Parece elipse, ¿no? Pero no es elipse, en realidad es un círculo en perspectiva. Entonces, usted ve de vista superior, ve un círculo. Entonces, en ese punto, va a ver que la velocidad está así, marcada, para acá arriba. El omega, ¿cómo lo ve? No lo ve así, el omega lo ve simplemente la punta de la flecha. Ve un punto, porque lo está viendo desde acá arriba. Y el R, ¿cómo lo ve? Lo ve acá a 90 grados de la velocidad. Ahí estarían los tres vectores perpendiculares. Damos una tercera vista, una vista lateral. Una vista lateral es si usted estuviera subiendo desde acá la figura, ¿no? Entonces, ¿usted qué va a ver de la trayectoria? Usted de la trayectoria va a ver esto, mira, sí. Usted va a ver esto. Una línea que va y viene. En cambio, acá usted ve un círculo que hace esto. Entonces, en esta línea que va y viene, usted tiene, ¿qué cosa? Que ahora, este vector sí lo ve, pues. Omega lo ve así a lo largo de esto, del eje, para arriba. ¿Qué más ve? Ve el radio vector, esto. Pero ya ahora no ve esto ya no ve, porque usted lo está viendo de lado. ¿Qué está viendo del vector velocidad? Ve la cola, nada más, la cola. Entonces, ese punto es indicando la cruz, que entra, el vector velocidad entra al plano estabilizado. Acá, el vector velocidad angular, el punto, ¿qué significa? Que sale el plano de la computadora. Entonces, ahí usted tiene una perspectiva distinta para poder relacionar todos estos tres vectores. ¿Cómo lo ve? Velocidad angular, velocidad lineal y el radio vector. Ok. Entonces, ahora vamos aquí a explicar. Vamos aquí a explicar qué sucede con la aceleración, ¿okay? Con la aceleración de la partícula. Ahora, vamos a imaginar que la velocidad, esa velocidad omega, ya está cambiando con el tiempo, ¿ok? Ya no es un movimiento circular uniforme, sino que es un movimiento, por ejemplo, circular uniformemente variado. Recuerde esto, ¿no? Usted está en una trayectoria circular, ¿verdad? Usted está en una trayectoria circular, o visto de perspectiva, una trayectoria circular. Puede ser que este vector omega esté cambiando su magnitud o esté fija su magnitud. Lo primero, cuando la magnitud es fija, cuando el módulo de este vector no cambia, está en un movimiento circular uniforme. La dirección de este vector, por defecto, nunca va a cambiar porque va a estar siempre a lo largo del eje. ¿Okay? O sea, si hiciera esto, o si hiciera esto, omega, es porque el eje no es fijo, ¿no? Por ejemplo, cuando usted está pedaleando una bicicleta, el eje de la rueda no es fijo.
El eje no permanece horizontal al piso. Entonces, el eje va a hacer esto, va a hacer un vaivén, porque conforme usted se pedalea, se va para un lado y para el otro la rueda. Entonces, no es un caso que pueda ejemplificar esto que estamos analizando, por ejemplo, el piñón, un dispositivo que esté rodando siempre o girando siempre alrededor de un eje fijo. Entonces, por definición, el vector omega, la dirección, nunca va a cambiar. Entonces, estamos tratando problemas de movimientos rotacionales con ejes fijos. Por lo tanto, la dirección de omega es fijo. ¿Qué es lo que puede cambiar? Solo la magnitud de omega. Entonces, si la magnitud de omega no cambia, estamos con un movimiento de omega constante, circular uniforme. Si la magnitud de esto va aumentando o va disminuyendo, está un movimiento circular uniformemente variado, acelerado o frenado. Y entonces ahí aparece la aceleración angular, que es lo que vamos a ver a continuación, cuando un movimiento es acelerado. Entonces, fíjense, se define la aceleración angular como análogo a la aceleración lineal, la variación de la velocidad angular respecto al tiempo. Si a eso a tu vez le tomamos el límite, entonces la aceleración instantánea va a ser la primera derivada de omega. Vectorialmente, entonces va a ser la dirección del vector alfa, va a ser la dirección del vector delta omega, eso. Entonces, si yo conozco la variación de cómo es omega, de cómo cambia omega, conozco la dirección de alfa. ¿Ok? Y las unidades son radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo está graficado el vector alfa? Bueno, el vector alfa va a estar a lo largo del eje de rotación, cuando estamos con un eje fijo, ¿no? En este caso va a ser a favor. Si alfa está a favor de omega, es como, por ejemplo, cuando teníamos una partícula en movimiento lineal. Si un camión dice la velocidad para la derecha y la aceleración es para la derecha, ese movimiento es acelerado, ¿verdad? Sí. Pero si decía, un camión tiene una velocidad para la derecha y la aceleración es hacia la izquierda porque frena, ese movimiento es frenado. Entonces, cuando estos dos vectores, la aceleración angular y omega, análogo al lineal, están en la misma dirección, o sea, son ambos apuntando en la misma dirección, o son positivos, o son negativos ambos, el movimiento es de rotación acelerada. La rotación de este dispositivo, que es la rueda dentada, se acelera con el paso del tiempo. ¿Ya? Lo contrario, si ahora el sentido de giro me indica omega está para arriba, así está girando, pero en el tiempo, ¿qué pasa con la magnitud de esto? Con el tiempo va a ser este módulo, luego este otro más chiquito, luego este más chiquito y este más chiquito, que con el paso del tiempo va reduciéndose su magnitud. Ah, entonces omega está señalado hacia sentido contrario. Este movimiento significa que es de rotación desacelerada o movimiento frenado. ¿De acuerdo? Entonces es muy simple relacionar las ecuaciones del movimiento lineal, por ejemplo, del movimiento uniformemente variado, con el circular. Entonces, para el lineal tenemos esta, ¿no? Y para el rotacional, por analogía, sería entonces desplazamiento angular, velocidad angular inicial por el tiempo, más o menos de alfa por t al cuadrado, etc. Y ahí sí tenemos las otras correspondientes dos ecuaciones. Y uno las puede recordar, entonces puede aplicarlas cuando sea siempre estas ecuaciones, cuando sean de aceleración constante, sea A o sea alfa, donde alfa es nuestra aceleración angular. ¿De acuerdo? Ok. Imaginemos ahora que ya no estamos en una trayectoria como estas de rotaciones circulares, sino que hay una partícula que describe una elipse o cualquier curva que no sea un círculo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, si ya no es un círculo, ya la velocidad no es igual a omega cruz r. ¿Ok? Ese B igual a omega cruz r solamente es para trayectorias circulares, ya sea uniforme o uniformemente variado. Pero, si usted tiene una trayectoria, imagínese, elíptica, ahora sí elíptica. Entonces, por ejemplo, la Tierra orbitando el Sol. ¿Ya? Entonces, no todo el tiempo se guarda la misma distancia. Pues entonces va a haber momentos en los que este vector de velocidad, que es tangente a la trayectoria, no es perpendicular a r. Entonces hay que encontrar la componente de la velocidad que sí quede perpendicular al radio vector. Ahí sí yo podía escribir, como esa sí es perpendicular, digo, ah, esta sí es igual a omega cruz r. ¿Ok? Entonces, en general, si el radio vector es una función del tiempo, cosa que era cero para un movimiento circular, ¿se acuerdan? Aquí estoy repitiendo lo que vimos hace unos minutos. Esto era cero para un movimiento circular, porque el radio que era constante, pues, esto era cero. Y aquí era igual, simplemente a omega por r. Una forma de escribir omega, el d teta de t es teta punto, ¿no? La derivada de tita con respecto al tiempo es teta punto.
Entonces esto es omega por r. Pero ahora no, ahora tiene otro término adicional, dado que tiene que ver el efecto de que el radio está cambiando con el tiempo. Okay. Esto, repito, es para movimientos más complejos en donde la trayectoria ya no es circular. Para completar los conceptos de movimientos rotacionales en general. ¿Ya? Entonces, para el caso de un movimiento rotacional con respecto a un eje fijo, el eje siempre fijo, donde la rapidez angular y el radio vector están cambiando con el tiempo, usted tendría esto, ¿no? El producto vectorial. Y la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces, aquí reemplaza la velocidad por omega cruz r y deriva. Y en la derivada obtiene estos dos términos, ¿no? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo cruz r, más ahora la velocidad angular cruz, la derivada de r. ¿Ya? Entonces, eso para describir el movimiento en general. Esto de aquí, dentro de la evaluación, no vamos a considerar nosotros este tipo de movimientos, sino solamente los circulares son los que evaluaremos, ¿no? Pero vale la pena que usted sepa diferenciar que no es lo mismo, pues, el tratar esta expresión como P igual omega cruz R en un movimiento circular que en uno que no sea circular, ¿ya? Para que tomen en consideraciones todos los demás efectos. ¿De acuerdo? Entonces aquí aparece, por ejemplo, como de omega de t, que depende del factor alfa r. Fíjese, alfa cruz r es la aceleración tangencial. ¿Ok? La aceleración tangencial. Porque la aceleración angular está obedeciendo el factor de cómo cambia el módulo de omega, ¿no? Porque la dirección no cambia, pues. La dirección no cambia. Es cómo cambia esta dirección, el módulo, cómo cambia la magnitud de este vector. Y eso lo mide la aceleración tangencial, que es alfa cruz r. ¿Ya? Y este es el otro componente que depende de cómo cambia la dirección de r, ¿no? Bien, hasta allí. Ah, bueno, la parte final de esto, de esta clase, es lo siguiente. ¿Qué sucede si usted tiene que calcular el número de vueltas que da una llanta de un carro o el número de revoluciones que da una rueda dentada en un servomecanismo? ¿Ok? Eso, el número de revoluciones. Entonces, parte de la definición de omega. Omega es 2pi por la frecuencia, ¿no? Las vueltas por segundo. O la frecuencia es el inverso del periodo, donde el periodo t es el tiempo que le toma a una partícula en dar una vuelta, una revolución. Entonces, omega puede ser calculado como 2πf o 2pi sobre periodo. ¿Ya? Entonces, para calcular n, el número de vueltas, si yo conozco la distancia que recorrió el auto, entonces miro los metros que recorrió el auto dividido para el perímetro de una llanta, 2pi por el radio de la llanta. O si yo lo que conozco son los radianes de giro de ese disco o de esa rueda, divido los radianes, o sea, su desplazamiento angular, para 2pi, nada más. Y eso me da el número de vueltas. Entonces, para determinar la frecuencia de giro, yo divido el número de vueltas para el tiempo empleado. Entonces, a ver, yo quiero ver, en un minuto, ¿cuántas vueltas dio? Ah, 80. Entonces, tengo 80 RPM, 80 revoluciones por minuto. ¿Ya? Hasta allí. Vamos ahora a cerrar la clase con el feedback de la prueba esta que ustedes dieron, ¿verdad? Vamos a ver. Déjeme presentar la diapositiva correspondiente. Es esta. Ya, rápidamente. Esa es la primera pregunta. A ver. Una partícula se mueve a lo largo de esta línea, decía. Una partícula de masa m. Y la flechita de aquí dice en qué sentido se mueve así. En esta línea recta. Pasando por los puntos A, B, L, M. Así. Y el punto de partida es P. Disculpen, no veo la pantalla compartida. Ingeniero, disculpen. Ya voy a poner. Ya voy a poner. Ok, déjeme compartir nuevamente. Ahora sí. A ver, decía que la partícula se mueve en una trayectoria rectilínea. Desde el punto P, que está aquí, esa partícula sigue recorriendo hacia la derecha, pasando por A, B, L, M. Pero el movimiento de la partícula no se la ve desde P, sino se la ve desde O. O sea, miren, si ustedes vieran el movimiento típico de un movimiento rectilíneo, observador parado a lo largo de la línea, ¿verdad? Entonces, esta partícula tiene una velocidad constante, dice el problema. Se mueve con velocidad constante. Y entonces, si se mueve con velocidad constante a lo largo de esta línea recta, no hay un desplazamiento angular. Entonces, omega es cero. Omega es cero, como lo dice el literal B.
porque el movimiento es lineal. ¿Ok? Pero no está observándolo desde P, está observándolo desde O. Entonces, para este origen, la posición en A es esta. Este es RA. Después de un instante, la posición, vamos a un segundo, está aquí. Después va en B, acá. Después de un segundo, probablemente esté recorriendo un poquito menos que lo que recorrió acá en un segundo. Porque está más distante de ahí. Cuando está en L, pues ya va a ser imperceptible, porque en un segundo casi no se nota cuántos milímetros recorrió, como si se notó acá. En un segundo se ve algo aquí. En un segundo algo se ve aquí. En un segundo aquí ya no se percibe porque está mucho más lejos. Entonces, imagínense, es como que usted tuviera un punto aquí y esto fuese una trayectoria así, mire, así, así, y acá se curva y hace esta vuelta y retorna, retorna y regresa por acá, así. Entonces es como un movimiento orbital, así, muy, muy elíptico, ¿ya? Donde esto es parte de una gran elipse. Entonces, si usted lo ve desde aquí, sí lo ve recto. Entonces, omega es 0. Pero si usted lo ve desde aquí, el omega no es 0. Hay velocidad angular, hay velocidad angular. ¿Cómo calcula la velocidad angular? Por la definición, delta tita sobre dt, el desplazamiento angular. Entonces, a ver, ¿cuánto es el desplazamiento angular? Ah, un delta tita. Y acá un delta tita b, y así. Pero ¿qué pasa en el tiempo con ese delta? Va siendo cada vez más pequeño, pues. Y por lo tanto, ¿qué pasa con la velocidad angular? Va disminuyendo, pues. Entonces, la velocidad angular de A es mayor que la de B, y etcétera, etcétera. Por eso es la B. Vamos con la siguiente pregunta. Ok, seguimos con este movimiento de esta partícula. Así. Visto desde P, rectilíneo. Visto de O, no es rectilíneo. Visto desde O, está orbitando, lo está moviéndose, R está cambiando, tiene un radio vector que es variable. R está variando con el tiempo. No es trayectoria circular. ¿Qué pasa con la dirección de la velocidad angular? Simple, pues. Si esto es como si fuese parte de una gran elipse y viene por acá, hace esto. Sigo mis dedos en la mano de la recta y envuelvo, porque el eje de rotación entra por O, así, pasa perpendicular al plano, perpendicular al plano. Mis dedos que apuntan en el sentido que gira, sentido horario, ¿hacia dónde apunta el dedo pulgar? ¿Hacia dónde apunta el dedo pulgar? Alguien que abra el micrófono y diga. Si envuelve la mano en este sentido. Sería abajo. Hacia adentro. Hacia adentro del plano. Muy bien. Perpendicular al plano de papel y hacia adentro. ¿Entendieron? Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué pasa con la aceleración angular de la partícula en este punto A de la línea? A ver. ¿Esa velocidad angular es constante? A ver, vamos primero por partes. Ya me dijeron la dirección. La dirección dijeron que es hacia adentro. Muy bien. ¿Cómo lo siguieron? Ah, porque cogí la mano, el profesor me explicó, y envuelvo, y el pulgar me dice que está apuntando hacia adentro. Correcto. Si este eje es fijo, ese vector omega no cambia, está apuntando todo el tiempo hacia adentro. La dirección es fija. La dirección de omega es fija. ¿Ok? Pero omega no, pues. La magnitud de omega no, el módulo no, porque está cambiando. Ya dijimos que conforme se aleja, ¿qué pasa con omega? Alguien que me responda, ¿qué pasa con omega? Con la magnitud de omega. ¿Qué dijimos? La magnitud cambia. Disminuye. ¿Qué dijimos en la primera pregunta? Disminuye, dijeron por ahí. Disminuye. Cuando una partícula disminuye su rapidez angular, ¿qué tipo de movimiento es? Frenado, pues, ¿no es cierto? Entonces, si es frenado, significa que hay una aceleración angular que es distinta al cero, porque es lo que me dice, literal C me dice que hay un alfa, ¿no? Hay un alfa. Hay un alfa, hay una aceleración angular, que es un número distinto al cero. ¿Por qué? Porque la rapidez angular está disminuyendo. Aunque aquí dice, la velocidad angular cambia solo en magnitud. Es lo que acabo de decir, la rapidez angular disminuye con el tiempo. Y finalmente, ¿qué pasa a la magnitud de la aceleración angular? Está disminuyendo. Bueno, ya respondí las preguntas. Está disminuyendo.
Chicos, vuelvan a revisar este video, ¿no? Vuelvan a revisar este video para que repitan y entiendan estas partes conceptuales. Yo ahorita ya les voy a cargar el video.